Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Ya se han inscrito o no? En bloque han venido a inscribirse hace 2 semanas, ¿no? Espero que sí se hayan inscrito. Después podemos hablar si les conviene que sea anualizado o semestralizado. La Universidad Siglo XX se ha creado con carreras anualizadas, que todas las carreras deben ser anualizadas. Pero como los docentes vienen con su cabeza del sistema universitario, como fueron en sus universidades, piensan que lo mejor es la semestralización, sobre todo en ingenierías, ¿no? No, el semestralizado es mucho mejor. Sin embargo, al estudiante le hacen trabajar 2 veces, inscribiéndose al principio y a la mitad de gestión. Y al final de cuentas, en Europa, por ejemplo, no son semestralizados. Creo que en Estados Unidos son semestralizados, pero en Europa no. Se crean los semestrales con las dictaduras. Las dictaduras implementaron los semestres para controlar a los estudiantes. Pero, bueno, podemos discutir si les conviene. Si les conviene a los estudiantes, no hay problema, ¿no? Si no les conviene, habría que ver la forma de mejorar. Un ratito voy a apagar aquello. Hi. ¿Qué dices, Melanio? Ay, dices, has dicho, ¿qué hay? Me lastimó, Alice. Me he Melanio, golpeado. tú eres buen estudiante. Dice, ¿Te ha pegado tu chica? no. Seguro, Liz. Elise, ¿por qué tan tarde a la clase? ¿Perdón? ¿Por qué tan tarde a la clase, Elise? Estaban desesperados por pasar la ¿Por qué tan materia. tarde? Yo entro siempre a las 2:10 entro, siempre, porque les doy tiempo a los estudiantes, 10 minutos. Siempre recuerden, a ver, siempre entro a las 2:10. Y hoy entré a las 2:10 también. La, la hora boliviana, Elise. No, entré a las 2:10. Debe ser tu reloj que está adelantado. Ahora, claro, es 12:13. Claro. ¿Qué quiero decirte? Mm, Por 2 motivos, ¿no? Uno, siempre doy 10 minutos al estudiante y otro es de que después de almorzar es pesado la clase, ¿no? Aunque ustedes han almorzado a las 12, ¿sí? A las 12 han pedido el zancho a sus mamás. Todavía los estudiantes están dependientes de las mamás, todo eso. Y los papás con gusto atienden a los estudiantes, a los jóvenes que están estudiando, porque los papás, lo único que quieren los papás es que sus hijos sean profesionales y sean felices, ¿no? Entonces, a estudiar, a matarse, hay que estudiar duro. El estudiante estudia duro. Imagínense, la Universidad del Siglo XX da títulos que se homologan con el sistema universitario. No hay ningún problema. El sistema universitario reconoce los títulos del siglo XX de manera automática. En el exterior, ustedes van con su título al exterior, igualmente les homologan, pero previa confrontación de materias, ¿no? Confrontación de temas, todo eso. Y les homologan, ¿no? Ahora, imagínense cómo estudia el estudiante de Europa o Estados Unidos. Esos estudian día y noche estudian. Y ustedes tienen que ser igual. ¿Por qué? Para la mente. ¿Han visto las Olimpiadas? Las Olimpiadas pueden ver en YouTube, siguen pasando.
Esos atletas, caramba, qué cuerpo tienen esas atletas, ¿no? ¿Cómo creen que han obtenido semejante cuerpo? Si no es con sacrificio diario, entrenamiento diario, ¿no? Y son estudiantes de universidades, ¿no? Entonces, así tienen que ser ustedes, jóvenes. Nada de decir, ¿para qué pues? ¿No? Tienen que estudiar duro. Política, más duro todavía. Entonces, entramos a nuestro tema, ya que no tienen ustedes, ya que no intervienen. A ver, entramos al estudio de la acumulación del capital. Vamos a demostrar en esta clase por qué en el capitalismo la tendencia es en invertir cada vez más en máquinas y cada vez menos en fuerza de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el motivo sustancial de esta tendencia, ¿no? Como nunca antes, el capitalismo es innovador de tecnología, ¿no? De eso gana, ¿no?, el capitalismo. Cuando yo era estudiante, por ejemplo, tener una computadora, impensable. Solamente las universidades tenían computadora o en los centros de estadística del gobierno, ¿no? Y eran computadoras que sumaban, estaban, multiplicaban, dividían y algunas que otras operaciones, nada más. ¿Cómo ha avanzado la tecnología? Ahora tenemos la computadora en nuestras manos, ¿no? Y saben, ¿no?, cómo transmite imágenes el celular, o no saben. A ver, quiero conversar con ustedes. ¿Cómo transmiten las imágenes los celulares? Tienen que saber, ingenieros. ¿Cómo que no saben? Miren, ahorita, por ejemplo, hay transmisión de imagen, ¿no? Los celulares podemos enviar videos, ¿no?, a nuestros amigos, videos, o pueden mandarnos videos, ¿no? ¿Cómo se transmiten esos videos? ¿No? Esas cosas tienen que saber, y sobre todo ustedes que son estudiantes de ingeniería, ¿no? Entonces, esas cosas maravillosas que tenemos en la mano, es realmente el sumum de la tecnología, ¿no? Después, ¿qué habrá? Después, ¿saben qué es lo que dicen los científicos? Después viene la transmisión por telepatía. Ya no vamos a necesitar celulares, sino solamente por telepatía. Y después, ¿qué viene? Dicen los científicos, es cuestión de años. La teletransportación. Ya no vamos a transportarnos en auto, en avión, todo por teletransportación. Vamos a ser como dioses. ¿Se imaginan? A ver, Víctor, ¿qué dices? Víctor. Buenas tardes, licenciado. Buenas Pues tardes. quería aportar con lo que estaba mencionando, el avance de la tecnología y pues en la industria automotriz creo que la mayoría de las fábricas han optado por usar los robots que ya se encargan de soldar y ya son más precisos y son regulables de acuerdo a la característica del trabajo que se va a requerir dentro de una industria, ¿no? Me imagino que desde mi punto de vista esto ha pasado porque la, la, en la antigüedad, en las fábricas de autos sucedían bastantes accidentes en el campo industrial, pues los obreros, algunos por alguna imprudencia o algo, se accidentaban. Incluso ha habido casos donde el mismo humo producido por la soldadura que produce las máquinas intoxicaban a los trabajadores, a los obreros, incluso les dañaban los oídos, pues en fin, fueron varios aspectos los cuales creo que han desembocado en esto, ¿no? Que ahora la tecnología avance en esta manera, licenciado, pues desde mi punto de vista creo que fue así.
¿O es así? Gracias, Víctor. Desde tu punto de vista, la tecnología estaría ayudando a los trabajadores. Ya no tendrían, el porcentaje de accidentes disminuiría y sería la tecnología muy favorable a los trabajadores porque cuidarían su salud, ¿no ve? Debiera ser así la tecnología, pero no lo es. No lo es. ¿Por qué no lo es? Porque con estas máquinas robotizadas, peor trabaja el trabajador, ¿no? Más se enferma, ¿no? El trabajador tiene que ir al ritmo de la máquina robot, ¿no? Cualquier descuido del trabajador, ¿quién paga? La máquina robot cuando tiene fallas, empieza a producir con fallas también, ¿no? Entonces tiene que estar atento que no falle la máquina robot. Entonces aparece la enfermedad del estrés, ¿no? En Europa los trabajadores tienen estrés. ¿Por qué? Porque salen de las fábricas, todo el día están metidos con la máquina, ¿no? Cuidando a la máquina, yendo al ritmo de la máquina, no puede ir más despacio, ¿no? Entonces, se dice que con el capitalismo, la tecnología se vuelve un instrumento de explotación de los trabajadores, ¿no? Pero vamos a ver con calma, ¿ya? Gracias por intervenir, Víctor. Positivo, Licen. Muy bien, Víctor. Ahora sí. A ver, jóvenes, ustedes son muy inteligentes. Quiero, cuando termine este tema, vamos vamos a haber entendido por qué las fábricas tienen la tendencia de invertir en máquinas, siendo que el único que produce valor, riqueza, es el trabajo, ¿no? Hay una contradicción ahí, ¿no? El único que produce valor y riqueza es el trabajo. Y las máquinas no producen ni un átomo de valor, ¿saben, no? Son capital muerto. Pero vamos a ver por qué invierten más en máquinas y menos en fuerza de trabajo. Para ello entramos al estudio de la reproducción simple. Si no entienden, jóvenes, me van a interrumpir. No entiendo esto, ¿ya? Este ya es el tema, este ya es el sumum de la economía. La reproducción simple del capital. Tenemos 5 supuestos para entender lo que vamos a explicar, ¿no? El primer supuesto es de que los capitales de la economía están agrupados. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en Bolivia hay fábrica de textiles, fábrica de alimentos, hay ensambladoras de autos también, hay ensambladoras, hay la agroindustria. Bueno, el capital está totalmente diversificado, ¿no? En Bolivia. Estoy hablando del capital, ¿ya? Está diversificado y ¿cómo se los puede unir? ¿No? En la práctica es imposible unirlos, en la práctica, pero en teoría sí. Podemos estudiar todo el movimiento de esos capitales teóricamente. Decimos teóricamente los juntamos, ¿ya? Eso hacemos. Los juntamos a todos los capitales de una economía para estudiar la reproducción simple del capital. ¿Listo? Y dice el segundo supuesto, se mantiene la tecnología, ¿ya? Se mantiene la tecnología. ¿Y cómo vamos a medir que se mantenga la tecnología? Con Q. Q se llama composición orgánica del capital y es la relación inversa entre capital constante y capital variable. Eso les voy a explicar con calma, ¿no? Después, ¿ya? El 3 supuesto es de que el grado de explotación de la fuerza de trabajo es del 100%.
Si el grado de explotación de la fuerza de trabajo es del 100%, entonces la plusvalía es igual al 100% del capital variable. Eso también voy a explicarlo con calma. Todo capital invertido en un año, todo el capital invertido en el año 0, en el primer año de producción, porque no es reproducción todavía. En el primer año es el año 1 que se produce. El año 0 es producción todavía. Suponemos que todo el capital es de los patrones, ¿ya? Como nos han enseñado, ¿no? En la escuela, sobre todo. A mí me obligaban a ir a misa en la escuela, ¿no? El Señor, por eso hay ricos, les ha bendecido, y hay pobres porque son pecadores, ¿no? Y así nos enseñaba, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ese capital inicial de los patrones pertenece a los patrones, ¿ya? Pertenece, ya listo. Y vamos a trabajar con millones de bolivianos, ¿ya? Les voy a hacer alguna pregunta de esto para que se ganen puntitos. Entonces, en el año 0 de reproducción, ustedes saben cómo funciona el capital. Recuerden el tema transformación del dinero en capital, ¿no? El capital funciona empezando dinero. Se convierte en mercancía para terminar siendo otra vez dinero. Ese es el ciclo del capital. Dinero, mercancía, dinero incrementado con ganancia. Aquí estamos estudiando el capital industrial. El capital industrial compra mercancías, pero no para vender, sino para consumir. ¿Cómo? Produciendo. Entonces, tenemos 1000. 5 puntos al que me diga cuántos de esos 1000. ¿Están en economía o se han ido a pasar las materias de desastre que tienen? Economía, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Yo voy a ser médico, tengo que estudiar biología. A ver, ¿cuántos 1000 he dicho? ¿Cuántos esos 1000, Nicolás? ¿Será que me podría ¿Cuánto repetir la es? pregunta, por favor? ¿Será que me podría repetir la pregunta, por favor, Sí, licenciado? No logré sí, escuchar. sí, claro que sí. Claro que sí. Tenemos aquí dinero. Al principio está con azulito. Este dinero dice 1000, que pertenece 100% al patrón. La pregunta por 5 puntos, ¿cuánto es este 1000? A ver, economía es para cranear. Es mucho más difícil que física. Física es aplicas la fórmula, aplicación de fórmulas nomás. Matemáticas, es muy lindo las matemáticas. La teoría de conjuntos. Han llevado teoría de conjuntos, ¿no? Teoría de conjuntos, cálculo infinitesimal, las derivadas, las integrales, las ecuaciones diferenciales, la estadística. Yo le conozco con el nombre de estadística teórica, ¿no? La estadística de probabilidades. Qué lindas son esas materias. ¿Cuántos estos 1000? A ver, jóvenes. Disculpe, licenciado, una pregunta. ¿Los 1000 en cuánto se va a hacer en un año o cómo sería? No, la ¿En pregunta un es, año de trabajo? aquí tenemos 1000, ¿no ve? 1000. ¿Cuánto es este 1000 que está aquí? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es este 1000? ¿O 1000 nomás es? 1.000 millones de bolivianos.
Hay que volver aquí. El capital Aquí. es 800. Aquí dice, está en millones de bolivianos, dice. Está en millones de bolivianos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es este 1000? ¿No? ¿Quién estaba queriendo responder? David. Por participación 2000. yo les premio. ¿Cuánto es? Disculpa. 2000 sería, tal vez, si es que es el 100%, licenciado. Luis, otra vez la pregunta. Eso podría- después vamos a ver. Después vamos a ver, Víctor. Lo que pregunto es, esos 1000 que está puesto ahí, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cómo podemos leer esos 1000? ¿Cómo podemos leer esos 1000? 1.000 millones con el millón. Sería 1.000.000. Melanio. Melanio, sí, pues. A ver, sería Sería 1.000.000. No, no es 1.000.000. Melanio, ¿qué has dicho? ¿Cuánto 1.000 sería millones. dicho? 1.000 millones, sí. Melanio es el que ha dado en el clavo. ¿Por qué? Voy a explicar ya. Aquí dice, en millones de bolivianos. En millones de bolivianos. Entonces, entro aquí, estos 1000, ¿qué es? Es 1.000 millones de bolivianos. 1.000 millones de bolivianos. Estos 800, ¿qué son? 800 millones de bolivianos. Estos 200, ¿qué son? 200 millones de bolivianos. Y este 1000, ¿qué es? 1.000 millones de bolivianos. ¿Entienden? Esa es la respuesta. Eran 1.000 millones, claro. 1.000 millones. Entonces, estamos aquí en el año 0 de producción, ¿no? Miren, todo el dinero es del patrón. Y aquí decimos, estos recién viene el razonamiento que estaba haciendo Víctor y David, ¿no? Si la tasa de plusvalía es del 100%, ¿no? La tasa de explotación de la fuerza de trabajo es del 100%, entonces la plusvalía es igual a 200 millones de bolivianos. ¿Por qué es igual a 200 millones de bolivianos? Porque el 100% del capital variable es 200, ¿no? Si la tasa de explotación fuera del 50%, la plusvalía sería solamente 100. ¿Por qué? Porque el 50% del capital variable, 100. ¿Sí? ¿Y cuánto sería la plusvalía si la tasa de explotación es del 200%? Al primerito que responda, ¿cuánto sería? La plusvalía si la tasa de explotación es del 200%. Esto me han respondido en bioquímica. Ustedes con más razón tienen que responder. Facilito. Cuando es 100%, es el 100% del capital variable. El capital variable es 200, ¿no ve? Entonces, el 100% de 200, 200 es la plusvalía, ¿no? Si se corta, no se preocupen, ya vamos a esperar. Me está comunicando de que hay baja señal. Si la tasa de plusvalía es del 50%, entonces el 50% del capital variable es 100. La plusvalía sería 100. Y si la tasa de plusvalía es del 200%, ¿cuánto sería la plusvalía que crean los trabajadores? 400. Feliciano dijo primerito, ¿no? ¿Sí o no? Yo estoy mal. A Feliciano le daremos... no, a Florencio. ¿Quién dijo primerito? ¿Víctor o Florencio? Yo, profe. A Florencio le he visto. Es decir,
Ya, Florencio, entonces. Claro, sería 400, el doble del capital variable. Muy bien. Ahora sí, a ver, seguimos. Entonces, el patrón, los patrones, estos 1.000 millones de bolivianos convierten en mercancías para consumir, no para vender como es el comerciante. ¿Cómo consumen los industriales las mercancías que compra? Haciendo producir, ¿no? Capital constante por valor de 800, capital variable por valor de 200. Ahora los 1.000 millones en dinero contante ya no existe. Ahora está en máquinas, materias primas y en fuerza de trabajo por valor de 1.000 millones. Entramos al proceso productivo. El proceso productivo, ¿no? El infierno de Dante, lo que dice Enrique Dussel. Y cuando ustedes tengan experiencia de trabajo, me van a dar la razón que cuando se entra a un taller, a una fábrica, a trabajar, es un verdadero infierno para el trabajador. Ahí le explotan, pero bien exprimido. Del proceso productivo sale una mercancía, sale mercancías de mayor valor de 1.200 millones de bolivianos. ¿Por qué 1.200? Mira, miren, 1.000 se ha convertido en 1.200, ¿ya? Antes de ir al mercado, aquí hay una ganancia, las mercancías valen 1.200. Se ha invertido 1.000 y ahora vale 1.200. ¿Por qué? Justamente la explicación está aquí, porque la tasa de explotación de la fuerza de trabajo es del 100%, por tanto la plusvalía que producen los trabajadores es de 200 millones. La mercancía vale 1.000. El capital invertido más la ganancia, 200 millones, ¿no? 1.200 millones vale las mercancías antes de ir al mercado. El patrón va al mercado, él no quiere celulares, no quiere autos, no quiere aviones, él quiere dinero, que el patrón. Lleva las mercancías para convertirlo en dinero. Entonces, lo vende en 1.200, ¿no? ¿Por qué lo vende en 1.200? Porque nosotros suponemos que hay equilibrio de mercado. Cuando hay equilibrio de mercado, el precio de la mercancía es igual al valor de la mercancía, ¿no? Aquí, precio y valor son iguales. Entramos al primer año desde producción. Ahora sí es el primer año desde producción. Reproducción. Como en el año 0, los trabajadores han creado una plusvalía de 200, ¿no? Estos 200 van a ser reinvertidos, ¿ya? Y los patrones, ¿de qué viven? De su propio capital, ¿no? Ahora ya no van a invertir 1.000, sino solamente van a invertir 800 nomás, ¿no? Porque 200 ya se lo ha comido ya, y el nuevo capital creado por los trabajadores va reemplazando al capital antiguo. El 80% sigue siendo sacrificio del patrón. 20% ahora es sacrificio de los trabajadores. Entonces, aquí ese fenómeno vamos a observar, ¿ya? ¿Cuál fenómeno? El desplazamiento del capital nuevo, fresco, que se produce al capital viejo de los patrones. Año 2 desde producción simple. Igualito que aquí no cambia, estamos en reproducción simple. No cambia nada, ¿ya? Se sigue invirtiendo 1.000, ¿no? Millones de bolivianos. Se sigue invirtiendo en máquinas y materias primas 800. Se sigue invirtiendo en fuerza de trabajo 200.
tenemos un valor de 1.000 millones en mercancías. Esto lo consume el patrón y del proceso productivo los trabajadores, ¿no? Producen mercancías que valen 1.200. ¿Por qué? Ya hemos dicho, ¿no? Porque la tasa de plusvalía es del 100%, entonces la plusvalía, el plusvalor es de 200 millones. Año 3, lo mismo, no cambia nada, ¿no? Pero miren el fenómeno. Del capital inicial del patrón, esos 1.000 millones que era fruto del sacrificio, ya se lo ha comido 400. Pero sigue invirtiendo ese 1.000, porque el nuevo capital que han creado los trabajadores, ¿no?, reemplaza al capital viejo, ¿no? En lo demás es lo mismo. Año 4, lo mismo, pero el fenómeno aquí cambia. Ahora solamente 200 millones es producto del patrón, del sacrificio, de la bendición del Señor al patrón, ¿no? Ahora hay 800 millones fruto de los pobres desposeídos que producen esa riqueza que es la propia el patrón, ¿no? El 20% del patrón, 80% del capital nuevo. ¿Recuerdan Enrique Dussel, no? ¿Por qué el creador del capital, el creador de la riqueza es tan pobre? Porque le roban, ¿no? Es un robo, ¿no? Un robo legalizado. La ley lo permite, ¿no? Y entramos por fin al año 5 de reproducción. Aquí ya nada queda del patrón. Todo el capital es fruto y sacrificio de los trabajadores. El 100% de los 1.000 ahora es plusvalía capitalizada, ¿no? Primer año 200, segundo año 200, tercero, hasta el quinto año, ¿no? Son 1.000 millones ahora que han producido los trabajadores. Del patrón ya no, de sus 1.000 millones se los ha comido o se lo ha gastado paseando en los yates con sus enamoradas, ¿no? Así vive el capitalismo ahora. Quienes trabajan son los gerentes, no los capitalistas, los dueños. Entonces, aquí decimos ahora, si decimos que la propiedad es de quien lo produce, ¿no? La propiedad de quien lo produce. Entonces, ¿de quién es la propiedad de la empresa ahora? ¿No? Según el derecho capitalista, no, que del patrón, pues, ¿cómo no va a ser del patrón? Él ha invertido su capital, gracias a ese capital existe este nuevo capital, ¿no? Él ha invertido su capital, gracias a ese capital más bien los trabajadores han vivido, ¿no? No, este capital es nuevo que han creado los trabajadores, eso pertenece al patrón, ¿no? Así dice la ley del derecho del trabajo, ¿no? ¿Qué explotación? El patrón le paga todo el salario de la jornada, 25 por día, listo, por hora mejor dicho. Así que por hora, 200 bolivianos diarios, todo le ha pagado. Aquí no hay trabajo remunerado ni trabajo no remunerado. Pero nosotros sabemos muy bien que los trabajadores cada hora producen un valor. Al producir en 4 horas, ¿no?, producen el valor de su salario. Y siguen trabajando, produciendo ya el valor de la plusvalía. Entonces, según el derecho socialista, los bienes son del productor. Entonces, estos 1.000 millones, esta empresa que tiene 1.000 millones de capitalización de los trabajadores. ¿Entienden la diferencia? El de derechos, ¿no? Pero ¿cuál es el derecho? Evidentemente, si yo he producido, es mío, pues. Si yo produzco, es mío, mi sacrificio, ¿no? Pero
según el capitalismo, eso es sacrificio del capital. Ya hemos visto el capital, las máquinas, si no fuera la fuerza de trabajo, no funcionarían, ¿no? Las materias primas están encerradas en un almacén, estarían encerrados en el almacén si el trabajo no les da vida. Solo el trabajo crea valor. ¿Entienden? Esa es la reproducción simple, ¿no? Aquí está explicado la reproducción simple para que estudien. Y esto siempre jóvenes. Aquí están construyendo un motor, ¿no? El trabajo, solo el trabajo, ¿ya? Estas máquinas, estas materias primas, ¿no? Sirve para que el trabajador trabaje, pero quien va añadiendo valor de uso, quien va convirtiendo esa materia prima en motor, el trabajo. Por muy robotizado que sea, ¿quién pues maneja las máquinas robot? Los trabajadores. Entonces entramos a la reproducción ampliada del capital. La reproducción ampliada del capital. Tenemos estos supuestos. Primer supuesto, la oferta es igual a la demanda, ¿ya? Hay equilibrio de mercado. No hay desequilibrio de mercado, ¿ya? Para estudiar el fenómeno, suponemos que hay equilibrio de mercado, la oferta es igual a la demanda. B, la inversión inicial de los patrones es 1000. C, se mantiene la tecnología, no cambia la tecnología. ¿Cómo se mide el cambio de tecnología? Cuando se invierte más en máquinas o menos en máquinas, ¿no? Pero aquí no va a cambiar, se mantiene. El grado de explotación de la fuerza de trabajo igualito se mantiene, 100% del capital variable. Seguimos hablando en millones de bolivianos y la abreviación TDT quiere decir tiempo de trabajo. Un día veo en un examen TDT y le pongo 0 a la pregunta. Viene el estudiante, todo denegado, licenciado, ¿por qué me ha puesto 0? Está bien, he visto mis apuntes, está bien. Y yo le digo, a ver, dime, ¿qué quiere decir ese TDT? No sabía. Es que ha copiado. Cuando copia el estudiante, yo también soy estudiante, por si acaso, ¿ya? Copia todo. Cuando está haciendo chanchullo, tal igualito lo copia. Ahora, por eso, no, TDT, ¿qué quiere decir? Si me respondía tiempo de trabajo, o le ponía su nota. ¿No? Pero, claro, si hubiera estudiado, sabría que es tiempo de trabajo. Entonces, entramos al año 0 de reproducción ampliada del capital, ¿no? Igual el capital empieza siendo 1000, con 1000, compramos mercancías por valor de 1000, entramos al proceso productivo que nos arroja mercancías por valor de 1200, ¿no? Igualito que antes. ¿Por qué 200? Porque la tasa de explotación del 100% del capital variable. Listo. Esto vale en mercancía. Va al mercado, lo vende, ya tiene oro contante y sonante, ¿no? Por el mismo valor. Aquí hay algo que tienen que tomar en cuenta. La tecnología, dice, es igual a 4. ¿Por qué es igual a 4 la tecnología? Porque hemos dicho Q es la relación inversa entre capital constante y capital variable, ¿no? Dividan ustedes 800 entre 200, sale 4, ¿no? O sea que la proporción del capital constante referente al capital variable es 4. Es decir, aquí con esta tecnología se invierte 4 veces más en capital constante que en capital variable. 4 veces más que en capital variable.
¿Listo? Aquí la distribución. Tiempo de trabajo remunerado sigue siendo la mitad y tiempo de trabajo no remunerado sigue siendo la mitad. ¿Ya? Esto es bien importante saber, ¿no? Porque si no, nunca vamos a cambiar. El patrón paga todas las 8 horas, de las 8 horas paga. ¿De qué están hablando? Pero el trabajo crea cada hora más. Y hay un tiempo en el que produce su salario y sigue trabajando. Ese tiempo va. Es la única fuente de ganancia de los patrones. El tiempo en el que trabaja que es no remunerado. Vamos a insistir. Ahora entramos, miren, va a crecer este 1000. Ya no se va a repetir 1000, sino va a empezar a crecer. ¿Cómo? Claro, los trabajadores han producido una ganancia de 200, la reinversión de la ganancia, ¿no? De esta plusvalía de 200, 100 se lo come el patrón y 100 va a ir a la inversión de capital. ¿De qué manera? Tenemos una plusvalía de 100 que se va a volver en mercancías. Capital constante 80, capital variable 20, dividan 80 entre 20, Q4. Igual que aquí. Entonces podemos decir, este es el hijito de este capital 1000, ¿no? De este capital 1000 que produce 1200 y una plusvalía de 200, que esa plusvalía se reinvierte, aquí está, ¿no? En la misma proporción, no hay cambio de tecnología, ¿no? Sigue manteniéndose 4Q. En realidad, se llama tita se llama, según el abecedario griego. Entonces, entramos al primer año de reproducción, 1100. 1100, ahora este 1100 se convierte en 1320, ¿no? Pero lo que quiero que esté bien establecido, ahora ya no es 1000, ahora es 1100 la inversión, ¿no? Y en capital constante ya no es 800, ahora es 880. El capital variable ya no es 200, ahora es 220. ¿Por qué? Porque se va sumando al capital constante estos 80, al capital variable estos 20. Por eso es, ¿no? Y claro, como el 100% es la tasa de plusvalía, la plusvalía que crean los trabajadores es de 220. ¿Listo? Aquí se mantiene, ¿no? No hay cambio de tecnología, entonces el tiempo de trabajo remunerado en 4 horas representa 4 horas de tiempo de trabajo remunerado y el tiempo de trabajo no remunerado otras 4 horas. Aquí no cambia, ¿ya? Esta proporción no cambia. ¿Por qué? Porque se mantiene la tecnología. Y así estamos en el año 2, año 3, esto con calma lo van a ver. Tienen que estudiar esto porque esto es preparado para ustedes. Hasta el año 10. Entramos al año 10. Ahora la inversión ya no es 1000, como el año 0. Ahora es más del doble, 2500, ¿no? Se compran mercancías, materias primas y maquinaria por valor de 2.000 millones. 2.000 millones, ¿no? Y antes era, ¿cuánto era? 800 millones, ahora es 2.000 millones. Capital variable era 200 antes, ahora es 500 millones de capital variable. Q se mantiene Q. ¿Listo? Como la tasa de plusvalía es del 100%, los trabajadores crean el 100% del capital variable. El 100% de 500 es 500. ¿Listo? La mercancía vale 3.000. ¿Por qué? 2.500 de capital invertido más la ganancia 500, 3.000.
Se va al mercado, lo convierte en su valor. Aquí se mantiene la proporción. 4 horas de tiempo de trabajo remunerado y 4 horas de tiempo de trabajo no remunerado. ¿Por qué se mantiene? Porque se mantiene la tecnología. Ahora vamos a intentar explicar por qué no hay trabajo. ¿No? Yo digo, cuando era joven, había trabajo. Claro, no había como ahora, ¿no? Pero nosotros en promedio tardábamos 1 año para encontrar trabajo. Durante 1 año buscábamos trabajo y en promedio nos llegaba el trabajo. Ahora ya no hay eso. Ni hay promedio, ni nada, no hay trabajo, ¿no? Como los inmigrantes del norte de África, de Asia, ¿no? Se van a Europa en estos barcos pequeñitos y muchos barcos ya no llegaron a su destino ni tampoco regresaron, ¿no? Porque semejante peso, ¿no? Pero igual prefieren ir en busca de trabajo. ¿Os recuerdan los centroamericanos? A pie desde Centroamérica han pasado todo México, han llegado a la frontera de Estados Unidos, ¿no? Trabajo. ¿Por qué quieren trabajo? Les preguntan. Porque queremos vivir, ¿no? Entonces, ahora a ver si puedo explicar eso. Esto lo voy a explicar la próxima semana con calma. Pero quiero llegar a por qué. A que vean ustedes. El crecimiento del capital, ¿no? El crecimiento, estamos en una fase de crecimiento, ¿no? ¿Cómo crece el capital? ¿No? Se convierte en mercancías, ¿no? Como crece el capital invertido, crece también el capital invertido en capital constante. ¿Eso qué significa? Que ahora hay mucha demanda de máquinas y de materias primas. Hay que atender a la industria, ¿no? Y también crece el capital variable, porque ahora la industria ha crecido, necesitamos más trabajadores, ¿no? Crece. Y por supuesto crece la cantidad invertida y la conversión en oro igual. Pero este fenómeno es bien importante. El oro lo único que hace es expresar el valor que está aquí antes de ir al mercado. Pero ocurre un fenómeno, ¿no? Ese crecimiento del capital variable ha hecho crecer el tiempo de trabajo remunerado, ¿no? Ha crecido en 675 millones el tiempo de trabajo remunerado. Pero ha decrecido el tiempo de trabajo no remunerado. ¿Y eso qué significa? Que las ganancias están cayendo. Y esto los patrones no van a aguantar, ¿no? Si a mayor crecimiento va a seguir creciendo el tiempo de trabajo remunerado y va a seguir decreciendo el tiempo de trabajo no remunerado. Entonces los patrones dicen, si cada vez invertimos más y cada vez ganamos menos, no puede ser, ¿no? Entonces los patrones lo que hacen es esto. Cada vez invierte más en capital constante y menos en capital variable. Esto lo vamos a ver la próxima semana, ya con la Ley General de Acumulación Capitalista. Entonces, eso es, jóvenes, la tendencia, ¿no? Cuando crece la economía, crece la demanda de máquinas, la demanda de materias primas, la demanda de fuerza de trabajo, ¿no? Pero la demanda de fuerza de trabajo, ¿no? En cuanto hace crecer el valor de la fuerza de trabajo, entonces el tiempo de trabajo remunerado crece también a costa del tiempo de trabajo no remunerado. Entonces los patrones eso no aguantan, nada de eso. Aquí voy a invertir en máquinas. Bueno, cuidado que estén pensando, estos culpables son las máquinas. Las máquinas tienen la culpa de nada, ¿no? La culpa es lo que está aquí,
¿no? A los patrones lo único que quieren es ganar, ganar, ganar y ganar. Y por tanto, pues, si hay que expulsar trabajadores, lo expulsamos. Total, tenemos máquinas, ¿no? Esa es la razón, el núcleo de por qué se invierte más en capital constante y menos en capital variable, es de que si sigue creciendo el capital variable, hace crecer el tiempo de trabajo remunerado. Hace decrecer el tiempo de trabajo no remunerado. Es decir, hace crecer el tiempo en el que, hace decrecer el tiempo en el que los trabajadores crean la plusvalía y la ganancia. Entonces, eso los patrones van a dar la vuelta. La próxima semana voy a demostrar, al revés va a ser la cosa. 2, 3 temitas más, vamos a terminar ya con el programa. Entonces, juventud, como siempre, ¿han entendido todo o no han entendido nada? Pero esto lo voy a subir al Moodle. Esto está en el Moodle, por si acaso. Este tema está en el Moodle. Está. Pueden ustedes acceder y estudiar. Les llamo lista, pero siempre es atento a las preguntas que puedan hacer. Muy necesario las preguntas. A veces les apabullo, ¿no? Con tanta explicación. Yo también soy alumno de caramba. Cuando el docente explica, 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 yo me pierdo también, me pierdo. Pero después recupero, volviendo a escuchar la clase. Yo siempre escucho la clase unas 2, 3 veces, siempre. Y así me doy cuenta. Aguilar ya no viene, ya, chao nomás, Aguilar. Canaviri, William Canaviri. Cari, Jorge Luis. Presente, Elise. William. Jorge Luis. Es Canaviri, es William. Sí, presente, Elise. Ya, pero no, estaba llamando a Cari, Jorge Luis. Charque, Freddy. Chávez, Víctor. Estás pasando matemáticas, seguro. Presente, licenciado. Víctor, ¿cómo estás? No. Lenta la señal. No, está bien, Víctor, tú eres buen alumno. Chávez, Víctor. El buen alumno es disciplinado, siempre. Chiara, David. Presente, Lice, presente. Bien, David. Chocata, Adaín. Está tirado la toalla, Chocata. Colque, Daniel. Colque, Moisés. Presente, licenciado. Muy bien, Moisés, muy bien. Muy bien, Moisés. Condori, Florencio. Presente, licenciado, Muy bien, Florencio. Coris Rolando. Flores Marcos. Flores Fermín. Presente, Alicia. Bien, Fermín. Juan Casané. Presente, Elise. Muy bien, Jané. Estuve viendo las notas de ustedes. Hay un grupo de élite, que vamos a llamarle, ¿no? Que están bien en notas, en asistencia. Muy bien, buenos alumnos. Hay otro grupo que no sé cómo pensarán aprobar. Mamani Macario. Presente, Lice. Bien, Presente, Lice. Macario. Bien. Mamani Alex. Mamani Efraín. Mamani Abel. Aquí estoy, licenciado. Muy bien, Abel. Muy bien. Mitma Fanor. Moisa Melanio. Presente, Lice. Bien, Presente. Núñez Elías. Pilco Marvin. Pisazo Marcio. Zamírez Marco.
Suturi Israel. Presente, Lice. Muy Presente. bien, Israel. Sayali Gualberto. Santos Marcio. A ver, preguntas, jóvenes, o yo les pregunto. Vamos a llegar a la Ley General de Acumulación Capitalista. ¿Ya? La próxima clase terminamos con la Ley General de Acumulación Capitalista, empezamos la acumulación ordinaria del capital. Y continuamos con el imperialismo, fase superior del capitalismo. Y con eso podemos pensar. También la globalización, es importante la globalización, tema actual, como apretando un botón estamos en el mundo entero, ¿no? Por ejemplo, las Olimpiadas, ¿cómo se ha visto? En directo, ¿no? Apretando un botón. La tecnología. A ver, les preguntaré, jóvenes, a ver, ustedes son ingenieros. ¿Por qué apretando un botón? ¿No? Yo puedo ver, bueno, cualquier cosa, ¿no? De mi especialidad, hay muchos videos sobre economía. Y me imagino también debe haber sobre producción de autos, ¿no? Preguntas concretas sobre la ingeniería del auto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se transmite? ¿Por qué nos llega a nosotros esa información? ¿No? Es apretar un botón nomás es, ¿no? Claro, es un decir apretar un botón, pero tienes que entrar en YouTube, hay videos, pero información, hay temas de investigación, de todo en Internet. Entonces, ¿cómo me llega esa información? Mediante Sí, el justo que internet, me una diga. señal. A ver, Melanio, adelante. Mediante una señal satelital, o sea, por internet. A ver, dice Melanio, mediante la señal satelital, dice. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Cómo llega eso? ¿Se imaginan? Aquí en Yayagua, suficiente tener un celular. Yo, como estoy solo aquí en Yayagua, a veces me entras, ¿no? Esa pena de cómo está mi esposa, mis hijos, ¿no? Me pongo a ver otra vez las Olimpiadas. Y caramba, qué disfrute ver ese atletismo. Ayer he visto cómo saltan con gasocha, 5 metros 96 centímetros. Prácticamente vuelan, ¿no? O como los 100 metros planos, ¿no? Las mujeres vuelan ahí en 10 segundos, 60 segundos llegan, ¿no? Los varones, el récord de varones es menos de 10 segundos, 90 segundos, 9 segundos. Realmente no estoy disfrutando, pero ¿cómo me llega eso? ¿No? ¿Cuál es el canal? Algo tiene que haber para llegarme, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy hablando con ustedes, ¿no? Hay un canal. O no me entienden la pregunta. Tiene que haber una conexión. Por ejemplo, Melanio es una señal satelital, ¿no? Con satélite, nos manda hasta aquí. Claro, si no hubiera satélites no habría señal, no nos llegaría ninguna información, ningún video, claro. Pero ¿cómo? ¿Tiene un espacio comprado para publicar? ¿Puedes repetir, Fermín?
¿Tiene un espacio comprado para compartir los que están filmando eso o las informaciones? Es una buena respuesta. Esta es una buena respuesta. Es Se- cuando compramos megas, ¿no? Cuando compramos sería, megas. A ver, Suturi, Nicolás, sería, adelante. sería mediante un sistema Pero, ¿qué es ese sistema? eh, de, de telecomunicaciones, sería, dice. Un sistema de telecomunicaciones. Pero, claro, eso se llama un sistema de telecomunicaciones. Pero, ¿cuál es el canal, el conducto? Pues señal. Se manda señal, recibimos el señal, la señal, listo. O como ha dicho, es una respuesta inteligente que ha dicho Fermín, ¿no? Cuando compramos megas, ¿qué estamos comprando? Espacios de internet estamos comprando. Dice, sería ¿Cómo llega el internet? mediante las cámaras que están transmitiendo, pasa por el satélite y llega a nuestro dispositivo. Claro, captamos la señal, mandamos la señal, ¿no? Y esa señal Emisor, llega a nuestro celular. serían como emisores y receptores de señal Claro. ¿De qué? ¿Por qué emisores y receptores? ¿De qué? de, de, por ejemplo, en este caso de megabytes, de, ¿De ¿cómo? megas? Megas son espacios de internet. Espacios. ¿No? Ahí puedes gastar todo tu espacio. El mega. Mediante la tecnología, Lice, puede ser. Pero tecnología ¿de qué? Tecnología es amplio, la tecnología. Tecnología de telecomunicaciones. Por eso, pues, pero ¿cómo se transmite esa telecomunicación? ¿Cómo se transmite? Claro, eso es telecomunicación. El próximo invento de la humanidad es la teletransportación. Como yo era director de investigación del CUV, ¿no? Ahí he estudiado bastante cómo va a ser la teletransportación, ¿no? Ya vamos a ser como dioses nomás. ¿No ves que no saben? Mediante líneas. Cuando les diga se van a decir, sí, van a decir. Florencio Condori, adelante. Por señales de onda. Bueno, Florencio se ha acercado. Señal de Sería, onda. dice, sería Sí, de, sería empleado por ondas electromagnéticas. ondas electromagnéticas, te has desviado. Yo tenía mis compañeros de residencia universitaria que estudiaban ingeniería de telecomunicaciones, ¿no? Ahí me enseñaban cómo son las ondas electromagnéticas, ¿no? Pero el canal, el conducto, ¿no? El conducto de cómo viene esa señal, cómo lanzan la señal satelital y cómo llega a nuestros celulares, el Mediante conducto es líneas, como digo a ti de la ¿la qué? mediante Mediante líneas. programas, los programas. Nada, mediante ondas de radio. Las ondas de radio son las que se manda la señal y viaja la señal mediante ondas de radio. Y nos llega. No, las ondas de radio es el conducto, el canal, el camino, ¿no? Eso, si no hubiera ondas de radio, bueno, no habría nada, nada, ¿no? Entonces, ya es lo que decía un ingeniero físico. El descubrimiento más grande de la humanidad es haber descubierto las ondas de radio, ¿no? Cómo mediante las ondas de radio, miren ustedes, ¿no? Aquí en Bolivia no pasa nada, ¿no? Somos muy poca gente, pero en Nueva York
todo el mundo tiene Wi-Fi. En Nueva York tiene 14 millones de habitantes, ¿no? Y el norteamericano usa mucho celular, computadora, ¿no? Entonces, pero las ondas de radio son tan, a ver, tan densas, ¿no? Que se transmite, atiende a semejante población, las ondas de radio. Ese es el conducto. Pueden preguntar a sus docentes ingenieros. Entonces, jóvenes, la semana que viene tendremos así varias preguntas. Ustedes, ahora yo les he ganado, pero la próxima vez me van a ganar, ¿ya? Aunque también, mira, Melanio y Florencio han ganado 5 puntos, más antes. Hasta luego, jóvenes. Chao, chao. Chao, chao, Lice. Chao, Listo, chao, listo, chao, listo. chao. Hasta luego, licenciado. Chao, Moisés. Chao, chao. Chao.